Y en el marco de este proyecto de entrevistar a personas que tienen experiencia y conocimiento de yoga, que, bueno, en este caso, desde Uruguay, tengo el gustazo de poder charlar un rato vía Zoom con Jorge Sopolo, que, bueno, presta muy gentilmente su tiempo para esta charla que busca, bueno, conversar relajadamente y transmitir un montón de experiencias y conocimientos desde el punto de vista personal. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto, Gerardo, estar contigo y participar. Todo lo que sea de difusión del yoga en forma seria, es importante apoyarlo. Bueno, ¿cuántos años de yoga, Jorge? Y te empecé a practicar en el 74, así que puedes calcular. Ahí. Y Allí estamos fue en un montón de años. bastantes, Más de 40 son, ¿eh? más de 40 años, sí. Sí, empecé para mantener mi flexibilidad y bueno, es algo que he logrado y que he descubierto muchísimas otras cosas más, ¿no? ¿Y qué te llevó a empezar el yoga? ¿Y dónde empezaste? Yo estaba estudiando y estaba estudiando Facultad de Química, hice una crisis vocacional allí y me dio que era importante acercarse más a la naturaleza y empecé a estudiar Facultad de Agronomía. Y mientras estaba estudiando las dos facultades, claro, 16 horas sentado, me estaba endureciendo el cuerpo. Ujú. Y averiguando un poco qué era lo que te podía mantener flexible, me enteré que, bueno, el yoga era una disciplina que podía trabajar sobre eso. Y así fue que comencé en 8 de octubre y propios en lo que antes era el Centro Luterano, y donde estaba participando Carmen Guagliano dirigiendo un grupo allí, y que nos acercamos hacia lo que hoy día es la Asociación de Yoga Sivananda. Empecé con ellos practicando. Ah, o sea que Sivananda no estaba en aquel entonces donde está ahora, ahí en Acevedo Díaz. Estaba más allá para 8 de octubre. El grupo en ese momento era un grupo muy incipiente, te das cuenta que estamos hablando del 74, o sea Claro, que claro, claro. era algo muy extraño el yoga en ese momento. La situación del país y de la gente y la difusión era muy distinta. Y bueno, sí, estaban allí en 8 de octubre. ¿Cómo se difundía el yoga en ese entonces? Y en ese entonces el yoga se difundía mucho de boca a oído, consultando. Y las maneras de difundir las actividades era a través de pequeños carteles que pegabas en lugares donde convocabas a gente que estaba cercana al tema. Ujú. Restaurantes vegetarianos, grupos vinculados a la búsqueda personal. Era más de ese tipo, ¿no? No existía ninguno de estos medios de redes sociales. Claro, claro, claro. Y si tuvieses que hacer un comparativo de aquel entonces con hoy, ¿ha cambiado la práctica de yoga? La esencia nunca cambia, porque la esencia es eterna y la esencia no cambia. Cambia a veces las distintas maneras de presentarlo y según las condiciones, como el yoga es tan amplio en su diversidad, siempre hay algo que puedes practicar, no importa en qué condiciones estés, Ujú. sea desde el punto de vista condición física, condición mental, condición económica, condición social, siempre hay un recurso que te presenta el yoga que puedes utilizar. Y en ese sentido se mantiene. Lo que varía un poco ahora es que el yoga se ha transformado en un producto que llega a las masas y a través de este fenómeno del Día Internacional de Yoga se ha popularizado mucho más y también la forma de vida de la gente hace que se necesiten estos elementos como apoyo para equilibrio del tipo de vida que estamos llevando. Perfecto. Mira, antes del corte estábamos diciendo que habías conocido a Swami Satyananda, que era discípulo de Sivananda, en 1991 era o 81. 81, 81. 81. Y que habías conocido también a Swami Vishnu Devananda, ¿puede ser? Hasta ahí llegamos. Sí, Y que sí. estaba la asociación, ¿cuál? Hasta ahí fue cuando vino el corte. En realidad no es un corte, es una continuación, porque vas No, buscando, ¿no? no, me refiero al corte de la comunicación Ah, el nuestra. corte de la Sí. cosa, claro. Bien. Y, Está. este Vishnu Devananda es este mismo que escribe estos libros, el libro de la meditación, el libro del Hatha Yoga y todo eso.
Claro, es ese mismo que en realidad yo lo conocí en 1976, que estuve un mes con él. ¿Cómo era ese En hombre? ¿Perdón? ¿Cómo era ese hombre? ¿Cómo lo podrías destacar? ¿Qué Son características? seres que están dedicados a yoga y a la búsqueda, y a través de eso comienzan un área de difusión y de promoción del yoga. Él tiene un principio muy importante con los 5 principios de yoga, en el cual se habla de postura adecuada, respiración adecuada, relajación adecuada, alimentación adecuada, pensamiento positivo y meditación. Ujú, Esos 5 puntos son vigentes para todo lo que... Y él lo desarrolla muy bien en ese sentido, ¿no? claro. Y bueno, por eso durante años estuvimos participando y formándonos y teniendo la experiencia en ese grupo, ¿no? Ese Vishnu de Bananda estuvo acá en Uruguay. Swami Vishnu Devananda estuvo acá en 1979, fue el primer año que vino, y yo le hacía de traductor ahí a través de la Asociación de Yoga Sivananda, Ujú. y fue, es de la escuela de Sivananda es de las que más influencia tienen acá en Uruguay. Sí, sí, sí. Y El, el grupo de Uruguay Vázquez el es grupo, sí, otro. sí, sí, sí. Pero ese grupo está desde antes de los 70, ¿no? Yo creo que ese grupo de Uruguay Vázquez está desde los 50 o algo así, ¿no? Ellos inician en el 1961, es que viene Swami Chidananda. Ajá. Swami Chidananda, que era un arquetipo de lo que considerábamos un yogi, era realmente impresionante, un ser sumamente espiritual también. Y él estuvo acá en Uruguay 6 meses, Ajá. que fue todo el inicio de la escuela Sivananda acá en Uruguay. Ahí va. Sí. Y de ahí, después de conocer a este Swami Vishnu Devananda, ¿cómo llegas a conocer a Satyananda? Y yo como agrónomo fui becado a Francia, y ahí me vinculé con gente que practicaba yoga, y bueno, consultando, preguntando, inquieto por el hecho de conocer estos seres que venían de India y que transmitían sus enseñanzas profundas, eh, me recomendaron tomar contacto con Swami Satyananda, y por esas causalidades, casualidades, él venía a dar un seminario a 2 semanas de yo haber llegado a París, Ujú. y entonces tuve la oportunidad de poder, ahí distintas eventualidades, se dio que pude participar del seminario y lo pude conocer personalmente. Y Y realmente las enseñanzas de él son sumamente profundas, todo lo que en otras escuelas era secreto y no se aprendía hasta distintas etapas avanzadas, ellos lo tienen todo publicado, o sea, no hay secreto desde el punto de vista de información. La única dificultad es la práctica personal. claro. Incluso hoy día la Vija School Yoga tiene todos sus textos presentes en Internet. Puedes acceder a ellos libremente. Vihar Yoga te accede a todos los textos de ellos. Qué bien. Y este Satyananda desarrolló un sistema propio de enseñanza de yoga, ¿no? Es que cada persona que practica y que profundiza un poco más, encuentra un área en la cual se puede expresar mejor. Escuelas en las cuales la expresión principal es servicio a la comunidad a través de escuelas y hospitales que toman el aspecto del yoga en esa área, otras que se especializan más en la parte de asanas, otras que trabajan con la parte de meditación más intensamente, y en el caso de la escuela de la Vihar Yoga, tiene un espectro muy amplio de prácticas que se pueden encarar y que da posibilidades de que cada individuo encuentre su canal de expresión y su forma de acercarse al yoga. Toda esta gente que vos conociste, ¿era accesible o ponían algunas barreras para llegar hasta ellos? En general eran gente accesible, o sea, tú podías acercarte a conversar con ellos y preguntarles. No siempre te contestaban o no era el momento indicado, pero también eh, mucho de lo que sucede en estos casos es que hay una comunicación no verbal
y que ya eso es suficiente la experiencia como para decir, hay algo que yo acá encuentro que me aporta algo a mí y a lo cual yo me puedo entregar y conocer más profundamente. Y que no Es como necesariamente si tiene una conectar, explicación, ¿no? perdón, Que no necesariamente tiene una explicación. no, exactamente, es como si tú conectaras dos vasos comunicantes que están separados, los conectás y el nivel de agua solo se mueve para equilibrar los vasos comunicantes. De la misma manera, cuando tú te acercás a estas personas, y por eso se hace tanto énfasis en el hecho de estar en presencia de seres santos, porque ya eso te irradia algo que tú puedes captar y capitalizar y sentirlo como experiencia personal. Y vos en esa presencia, ¿qué sentiste? ¿Cómo podrías decir lo que te pasó ahí? Swami Satyananda para mí tuvo un gran impacto, primero por toda la información. Era un ser sumamente culto y conocedor de una vastedad de conocimiento muy, muy profunda. Y después una capacidad de transmitir esta sensación holística de presencia, de estar ahí contigo, estar contigo, pero también estar conectado con otros niveles. Era realmente lo que hoy diríamos, lo que sucede con Internet hoy día, sucedía a nivel de persona. O sea, tú lo veías y si bien estaba ahí, también estaba en otro lado, por su pensamiento, por su accionar, por su ser, por estar. Ujú. Y de todos esos encuentros, ¿recordás alguna anécdota en particular con Satyananda o con Vishnu Devananda? Hay muchas anécdotas, sin duda. Una que a mí me tocó especialmente con Swami Satyananda fue que cuando yo lo conocí, yo le dije, me gustaría que viniese a Uruguay, porque sus conocimientos y sus enseñanzas pueden resolver muchas de las preocupaciones que tienen los uruguayos. Y le dije, bueno, pero por ahora yo estoy estudiando Facultad de Química y estoy estudiando. Y me dijo, vaya, vuelva de acá a 10 años. El objetivo es la eternidad. ¿Qué pueden ser 10 años de diferencia si el objetivo es la eternidad? Y exactamente a los 10 años yo estaba en India participando del primer curso internacional que se abría a los extranjeros en la ciudad de Mongir, en el estado de Bihar, en India. Qué Así bueno, que qué bueno. esas coincidencias que son causalidades también, ¿no? Tenés varios viajes a India, ¿verdad? Sí, la otra vez repasé y este último fue el 17º viaje a India, 17 17. veces. Ah, ¿qué impresión te da estar en India? La impresión que me da es que no conozco Japón, no conozco China, no conozco esas tradiciones que también son milenarias, pero sí el ir a India, si bien nosotros como occidentales estuvo la época en la cual lo que se traía era el incienso, la época en la cual la ropa india era el furor, y hemos ido sacando las especias, que fue el motivo por el cual se descubrió América, también era algo que se quería sacar de India. Si bien hay muchas cosas que se han sacado de India, el estar allí donde hay piedras que son utilizadas desde hace miles de años, y realmente, por ejemplo, la ciudad de Varanasi, tal vez comparada con Jerusalén, es de las pocas ciudades que siguen vivas y vivas desde el periodo histórico y prehistórico prácticamente, de la misma manera. Eso para nosotros no nos entra dentro de la cabeza acá en Uruguay, en el cual tú vas 200 años para atrás y tenés que correrte a Europa para seguir tu historia. Allí tienen mitos fundacionales que se perpetúan por las distintas generaciones. Sin duda la India está cambiando mucho, pero si buscas, esto lo encontrás, sin duda que está allí. Encontrás de todo en India. Cuentan que si te cuentan algo de India, eso es cierto, y lo opuesto también es cierto. Ujú. Es de los países en los cuales los parámetros de cultura, de riqueza, parámetros sociales,
creo que son de los países en los cuales están más amplios y coexistiendo a pesar de esas separaciones y de esos parámetros muy distintos. Y fuera de Varanasi, ¿qué otra ciudad te llamó la atención? Rameshwaram, una ciudad al sur, que es una ciudad básicamente religiosa. Madurai, otra ciudad, donde realmente la vida gira alrededor de la naturaleza, los ritmos de la naturaleza, y gira alrededor de las celebraciones que están vinculadas con esa naturaleza que se va dando. Ujú. Si bien utilizan el calendario solar, el calendario lunar sigue vigente para todo lo que sea la vida diaria, las celebraciones, los rituales. Hay un contacto sumamente estrecho con la naturaleza, cosa que nosotros no tenemos. Por ejemplo, te comentaba, Gerardo, de que dentro del yoga se plantea de que uno se levante 1 hora, 2 horas antes de la salida del sol, Antes del como momento amanecer, más sí, sí, sí. armonioso para tu búsqueda interior. Ujú. Acá en Uruguay es sumamente difícil eso. La Dificilísimo. gente, por lo menos en la ciudad de Montevideo, tal vez en el campo es más accesible, porque hay gente que está vinculada con la naturaleza, pero para el uruguayo, concebir que te levantes a las 5 de la mañana, incluso en época de vacaciones, en la cual el sol ya sale a esa hora, es sumamente extraño todavía. Claro, claro, Pero claro. recuerdo que cuando tuvimos un taller de yoga y ecología, que vino una persona de India a dictarlo, el mensaje de Swami Niranjan, que es el actual director de la Vija Sula Yoga, era: uruguayos, para poder crecer, tienen que ir a ver la salida del sol. Ese era su mensaje, Su mensaje, ver la claro, salida del claro, sol. claro, claro. Qué interesante. Y en Varanasi Y tuviste esto tiene todo un oportunidad contenido simbólico, hay todo un contenido simbólico ahí. Estás viendo el pasaje de la oscuridad a la a la luz luz, claro. en vivo, y el Ujú. espectáculo más maravilloso que ningún ser humano es capaz de hacer, lo tenés allí gratis, sin Gratis, costo. claro, en la La naturaleza. salida y la puesta del sol son momentos maravillosos. Maravilloso, sí, 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 sí. ¿Y cuántas Y veces los vemos? con Tal vez atención, muy pocas. en la balconada, en La Paloma, en Casa Pueblo, o momentos en los cuales te permitís hacer eso. Y tenemos una Claro. rambla excepcional para Excepcional, sí, lograr. sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Quería preguntarte si participaste o tuviste oportunidad de percibir lo que pasa en Varanasi, orillas del Ganges, cuando están todos los cantos de las ceremonias y todo eso, y si conociste la ciudad de Pushkar. La ciudad de Pushkar no la conozco, ¿no? En Varanasi, perdón, ¿fue lo que preguntaste? Sí, 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 las dos cosas. Si pudiste eh, pasar por Pushkar, la ciudad santa de Pushkar, y lo otro si pudiste estar en las ceremonias que están a la orilla del Ganges, en Varanasi. Sí. En Pushkar no estuve, estuve en el Rajasthan, sí, en Jodhpur y Jaipur, pero no en Pushkar, que es la zona también de Rajasthan y de los camellos. Pero Varanasi es sí realmente una experiencia muy intensa, porque, por ejemplo, ahí la importancia del sol, todo el movimiento de la ciudad se inicia previo a la salida del sol, Ujú. y uno de los paseos más interesantes, que es clásico ver, es recorrer el Ganges y observar la orilla de la gente que va levantándose y realizando sus ceremonias de reconocimiento al sol. Realmente es como abrir las puertas de sus dormitorios. Estás incluido allí, estás muy cerca de lo que ellos están haciendo de una manera muy íntima y muy personal. Y algo que viene de miles de años de tradición. Entonces, ahí hay una carga muy, muy intensa desde el punto de vista de autenticidad de la gente, porque realmente lo viven desde sus médulas, desde sus ancestros, desde su experiencia, desde su vínculo diario con la naturaleza. Eso es muy intenso. Y después la sensación de caos que da, pero un caos que funciona. Entonces,
es como una dicotomía muy extraña, en el cual todo está mezclado, el niño jugando, digamos, a un juego con unos palitos al lado de la pira funeraria, que está sucediendo, Está sucediendo ahí, claro, la claro. cabrita que está cuidando a sus pequeños cachorritos al lado de algo que se está muriendo totalmente, o sea, la vida y la muerte coexisten, y que es algo que acá también se produce una separación total. No me hables de la muerte, es la única garantía que tenemos, nos vamos a Claro, morir claro, claro, a hablar de eso. claro. Hablamos de cosas tan banales y tan innecesarias, y no vas a encarar el tema principal que tenés que afrontar en algún momento. Claro, claro, Entonces, claro. son estas cosas que tú ves que, sin duda en otros pueblos también. O sea, no es que el yoga sea exclusividad de India, es exclusividad del ser humano El como ser ser humano humano. profundo que Ujú. es. Claro, claro, Todas claro. las civilizaciones han tenido elementos que son similares al yoga, pero en India eso está vivo, ha tenido una continuidad de miles de años, no ha tenido una interrupción completa desde el punto de vista histórico, porque desde el punto de vista geográfico e histórico, India ha ido recibiendo a los invasores, es como un embudo, Ujú. y en la medida que los invasores vienen del norte, van avanzando y llegando a un clima más cálido, y prácticamente al sur-sur no han llegado los invasores. Se mantiene una tradiciones muy auténticas, muy vinculadas a lo que es la naturaleza. Claro. Y cosas que no te puedes concebir tú, como no les interesa lo occidental, porque están llenos de lo que es de ellos. Ujú. Por ejemplo, poetas importantísimos en Tamil Nadu que nosotros no tenemos ni la más remota idea que existen. Textos que existen y que se siguen estudiando y elaborando y cantando y que nosotros ni siquiera conocemos. O Claro. sea, para nosotros en el yoga es importante los Yoga Sutras. Ujú. Pero los Yoga Sutras es un texto en cientos de textos que tiene. Claro, 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 claro. Jorge, y hoy vos, ¿cómo es tu práctica personal? ¿Cómo podrías contar qué haces con vos como practicante de yoga? Y como practicante de yoga son cosas que van cambiando mucho. O sea, cuando sos joven te interesa mucho el cuerpo y el estiramiento y la flexibilidad y el desafío y las cosas extrañas que te puede plantear el yoga. Y uno encaró esa época no sé, por ejemplo, practicar 70 saludos al sol por día. Hubo esa época. Después, la época en la cual trabajás más sobre la respiración y te concentrás más en los efectos de eso y explorás también las técnicas occidentales que hay, rebirth y vibration y ese tipo de técnicas que utiliza mucho la Ujú. respiración holotrópica, pero que tienen su origen en lo que es el yoga. Entonces, ahí esa etapa de trabajo con la respiración también es algo muy, muy intenso. Y hoy día la edad también te va dictando, y la profundidad y la búsqueda te va dictando. Lo más importante es la parte de meditación. Claro, ahí va. Entonces, no es que una cosa sea más importante que otra, cada una es importante en su momento, y tú tenés tus propios momentos y tenés que respetar eso. O sea, la parte juvenil, más movimiento, más actividad física, más enfoque hacia las asanas, y a medida que van pasando los años, un proceso que con la madurez y con la búsqueda y con la investigación vas encontrando que áreas que de repente no te parecían importantes empiezan a tomar su importancia. Otro elemento son los mantras. Los mantras al principio yo personalmente sentía que no me llegaban. Y Claro. hoy día estoy practicando mantras todos los días. Ujú. Entonces, lo maravilloso del yoga es que siempre hay algo que puedes hacer. No importa en qué edad estés, en qué situación física, en qué situación de salud, siempre hay algo que podés recurrir y practicar del yoga. Pero también es cierto que no siempre estás en condiciones de practicar todo lo que te ofrece el yoga. El yoga Bien. no es inocuo, hay que Claro, saber claro. practicarlo y hay que respetar los límites propios y
las graduaciones que hay que ir teniendo y la evolución que hay que ir teniendo en las prácticas para poder ir logrando un efecto armonioso. Respecto de la meditación, ¿cómo la podríamos definir y cuál es su objetivo? Y el objetivo de la meditación es similar al del yoga, es lo mismo. Ujú, La meditación es la culminación del proceso que te plantea el yoga, con el nombre técnico del Raja Yoga. ujú, Ahí es donde se va a llegar en sus etapas finales. Y la meditación es, otra vez, ser consciente de tus áreas. Un amigo argentino que vino una vez a darnos unas prácticas, un ex monje benedictino, decía, meditar es estar en el medio. O sea, saber lo que está pasando adentro, saber lo que está pasando afuera, pero estar en la posición de observador de eso. Lo que técnicamente será el nombre de drashta o ujú, sakshi, ujú. el testigo, el observador, y que sepas cómo ante, por ejemplo, un estímulo externo, cómo reacciona tu cuerpo, cómo reacciona tu mente, cómo reaccionan tus emociones. Observarlas, conocerlas y poder, en el momento que corresponda, incidir para ir logrando cambios. O sea, la meditación es la coronación del objetivo del yoga. Y la Vihar School of Yoga es especialmente rica en técnicas de meditación, Ujú. técnicas de concentración y técnicas de meditación. El texto que a mí me llevó especialmente a conectarme con Swami Satyananda fue un texto que se llama Meditaciones de los Tantras. Y Ajá, son todas técnicas que vienen de los textos tántricos y que eh, encaran al ser humano en la situación en la cual está. O sea, desde donde estás parado, ahí arrancás. No tenés que plantearte nada en especial. Sí, el empezar a practicar. Pero no dejes su estilo de vida, solamente agregue yoga y comience a practicar. bien, no deje su Y lo estilo. otro, si se tiene que soltar, se va a soltar por su propio peso. Cuando tú ya decís, yo no quiero salir de noche con la barra con la cual salía, tengo otro objetivo, Claro, claro. hay un cambio en eso. ¿No? Respecto de los Y mantras, una preguntita respecto de los mantras. La mayor parte de los mantras están oscilando entre textos védicos y menciones a distintas deidades. ¿Es necesario eh, concebir una divinidad para la práctica de mantras o para el desarrollo de una práctica profunda de yoga? los mantras trabajan a muy distintos niveles. Trabajan desde el nivel auditivo, al nivel mental, al nivel espiritual. Y los mantras, sobre todo los Vijja mantras, los mantras más profundos, van a generar en ti, con la práctica y la intensidad y la entrega personal, una experiencia que para poder traducirla, posiblemente necesites alguna expresión exterior, como es una flor, como es un personaje, como es una planta, como es algún paisaje de la naturaleza. Vas a necesitar esos elementos porque no va a haber palabras para poder transmitirlo. Entonces, si tú a eso que transmitís le das una idea de deidad, depende de ti, depende de la parte personal. Ahí va. No hay ninguna necesidad. Los chakras, en realidad la palabra chakra significa rueda. Y poéticamente, los que rishis que se inspiraron y encontraron los chakras, le dieron una forma de flor de loto. ¿Quiere decir eso que cuando involucras en los chakras tenés que ver una flor de loto? Para Sí, nada. para nada, para Quiere nada. decir Ahí eso va. que cuando invocas un mantra que posiblemente esté asociado a lo que no es un nombre que a mí me guste mucho, deidad, Ujú. porque a los uruguayos todo este tema de Dios les da mucha alergia, Claro. pero es real, la trascendente existe. Que tú Ujú. le pongas una forma antropomórfica
o le pongas un concepto físico, o le pongas una fórmula cuántica, a Dios no le importa. Claro, ¿Qué le claro, claro, importa lo que vos creas? No le claro. importa. Es como le sucedía a Galileo. Cuando Galileo lo enjuiciaron, después de ese juicio salió diciendo, e pur si move, no va a depender de los dogmas el hecho que algo exista o no. ¿Ah? Sí depende de la experiencia humana, y es a lo que enfoca el yoga. El yoga busca que tú tengas una experiencia de conocimiento personal y paz interna. Y si esa paz interna, tú decís, se la debo a esta imagen que yo vi como una deidad, está bien. Por algo existen también las, las apariciones de la Virgen María. Ujú. ¿Ah? O sea, es una conexión con lo espiritual, y que esa conexión, como no tenés palabras para traducirlo, lo que te es familiar era como una flor, era como Claro, una claro, persona, era claro. como una sensación que me transmitía una persona agradable. Ujú. Y bueno, ahí depende de cada uno su experiencia. Jorge, para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que está por aproximarse al yoga, que tiene así como el interés? Como dicen algunos, como que se despierta la sed por la práctica o por acercarse al yoga, o aquellos que están en su etapa más inicial, ¿qué les podrías recomendar? Que sean muy sinceros con ellos mismos. ¿Cuál es la motivación que los acerca? Y puede ser una motivación muy simple. Necesito aprender a respirar, me duele la espalda, tengo contractura en los hombros. Todas las motivaciones sirven. Que sean muy sinceros con ellos mismos y que sean también muy exigentes con lo que las personas le dicen y lo que hacen. Que se acerquen a personas que realmente demuestren con su forma de vida que hay una unión, que es lo que significa yoga, en su forma de vivir y en su forma de hablar. En yoga es necesario que lo que tú pensás sea similar a lo que decís, sea similar a lo que haces. Swami Niranjan eso lo expresa claramente en que tiene que haber una vinculación, una cohesión entre la cabeza, el corazón y las manos. No es una novedad, Ujú. pero sí es importante mantenerlo muy vigente, de darnos cuenta que hay una coherencia. Y si tú lees en los textos tradicionales que es adecuado levantarse 2 horas antes de la salida del sol, por lo menos darle una oportunidad y probarlo. No digas, ah, no, yo no puedo. El yoga te plantea que todo, si tú podés ir modificando gradualmente, hay posibilidades de cambio. Y hoy día, con lo que trae la neurociencia, la neuroplasticidad, la epigenética, todos estos elementos aportan a que lo que se aseveraba con el yoga desde la antigüedad es real, es practicable, es factible. Jorge, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, por todo el montón de conocimiento que compartiste bueno, en este caso conmigo y con quienes después escuchen esta entrevista. Y lo último, último, ¿cómo va a ser el día del yoga este año? ¿Cómo va a ser el día de yoga este año? Y va a ser por forma virtual, sin duda. Va a ser apoyado por la Embajada de India. Estamos trabajando el equipo que hemos trabajado en otros años anteriores, y en este momento hemos conformado una figura legal, una agrupación, una asociación civil de segundo grado, para poder impulsar también a otras escuelas, y vamos a estar invitando a varias escuelas a que hagan su aporte sobre lo que el Ministerio de Ayush, de Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha y Homeopatía de India, ha propuesto como protocolo común de yoga. Queremos que varias escuelas hagan su comentario y aporte a este eje que vamos a tomar del protocolo, así que vamos a estar contactándonos con ustedes a la brevedad. Bueno, genial, estaremos esperando entonces esa comunicación y los detalles para después poder conectarnos entonces de forma virtual y participar de la jornada del Día Internacional del Yoga. Jorge, de verdad, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que conversemos.
que podamos encontrarnos para seguir compartiendo más conocimiento y experiencia para que las personas se puedan animar mucho más a acercarse al yoga e incluirlo en sus vidas como una herramienta que perfectamente puede ser de gran utilidad y acercarnos mucha felicidad, bienestar y muchísima salud. Gracias de vuelta, ¿eh? Gracias a ti, Gerardo, y un gusto compartir contigo estos momentos. Si son útiles para difundir el yoga, con todo gusto.